igual que yo, es porque Dios ha sido bueno con nosotros, es porque Dios ha sido fiel con nosotros. Pareciera que fuéramos la excepción y no la regla. Cuando me voy a quitar esto, me empaña las gafas. Pareciera que fuera la excepción y no la regla, cuando debería ser la regla que todos los templos estuvieran pues dedicando el día de descanso como el Señor lo dispuso desde su principio, para que en un acto de agradecimiento por la fidelidad de Dios, pues estemos delante de Él, honrándole, glorificándole, exaltándole. Amén. Voy a pedirle que cierre sus ojos, por favor, un momento. La Biblia dice que Dios busca adoradores para que le adoremos en espíritu y en verdad. Usted y yo, por la gracia de Dios, ya hemos llegado a este lugar voluntariamente y hemos decidido venir para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Y también hemos venido con la gran necesidad de escuchar la dulce voz de Dios a través del mensaje de la palabra, del cual para esta oportunidad soy el afortunado de compartir la palabra de Dios, del cual no soy digno, pero el Señor le ha placido así. Usted podía estar en este lugar, pero así lo dispuso el Señor para este día, y yo, por favor, con toda humildad, me pongo delante de las manos de nuestro Dios y le suplico que sea Él ministrando de una manera sobrenatural sobre tu vida, para que la palabra que vamos a declarar sea como la lluvia cuando cae sobre el campo y lo moja y lo hace producir y trae vida. El Señor haga hoy conforme a su palabra. Acabamos de cantar que el Maestro de Galilea se está moviendo en medio de nosotros. Y en fe creemos que donde dos o tres nos reunamos en el nombre de nuestro Señor, ahí está Él. Igualmente, qué bueno que el Espíritu Santo está de nuestro lado, está de nuestra parte, para fijar en lo más profundo de nuestro ser la palabra de Dios, que es viva, eficaz, cortante como espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, delante de ti estamos en este día, y es un privilegio, Señor, para nosotros poder estar delante de ti, Señor, agradándote, agradeciéndote, Señor, complacidos, Dios del cielo, de podernos contar como uno de tus escogidos, porque nadie viene al Padre sino por Jesús, nadie viene a Jesús sino por el Padre. Señor, gracias por los grandes privilegios que como cristianos, Señor amado, de fe tenemos para vivir estos años, este tiempo que nos regala sobre esta tierra. Permítenos pues hoy, Señor, tomar, Señor, más de ti, más de tus promesas, más de tus bendiciones, y vivir con fe, con convicción,
con tranquilidad, pero con seguridad, este nuevo tiempo que estamos viviendo. La gloria pues es para ti, pero el bien siempre es para nosotros, nuestras familias, las personas que están a nuestro alrededor. Aún nuestra ciudad, Señor amado, es impactada por nuestra oración, por nuestro ruego, por nuestra súplica. Pero a ti, Señor, la honra. Gracias pues en este día, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que la sangre preciosa de tu amado Hijo derramada en la cruz del Calvario nos cubra, nos guarde. Tu ángel acampe en derredor nuestro, nos defienda, Señor amado. Somos tan sensibles, pero en ti somos más que vencedores. Amén. Amén, hermanos. Bien, vamos a decir, hermanos, que el tema que voy a tratar con la iglesia le puse como título: lo que haga el rey repercute sobre el pueblo. Y quiero que usted empiece a tomar nota, atenta nota, de lo que vamos a estar hablando hoy. Por favor, no se descuide. Si se descuida en algún momento, pues se desconecta y enseguida dice, no entendí. Yo ruego al Espíritu Santo que usted sí entienda, pero para eso usted tiene que estar conectado, sincronizado, igual cuando sincronizábamos el radio allí en la emisora y movíamos el dial hasta que lo sintonizábamos y podíamos escuchar perfectamente. Entonces, el título que le puse a la reflexión de hoy, le podíamos poner otros, pero yo lo puse así: lo que haga el rey repercute sobre el pueblo. Usted va a estar muy atento para que tome para usted primeramente esta palabra, y bueno, teniéndola clara en su espíritu, en su vida, en su corazón, en su mente, pues podrá compartirlos con sus familias, con las personas cercanas, con sus compañeros y demás. Voy a leer pues la palabra y lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les voy a invitar para que hablamos Segunda de Crónicas, capítulo 28. Segunda de Crónicas, capítulo 28. No voy a leer todo el capítulo, pero sí quiero tomar unos textos que nos den la idea de qué está hablando este capítulo. Inicialmente voy a leer del versículo 1 al 5 y luego voy a brincar a leer desde el 16 hasta el 27. Leemos pues la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, versículo 1, capítulo 28 de Segunda de Crónicas, reinado de Acaz. Dice la palabra: de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, no 4, 16 años, 4 periodos de los que hacen los presidentes normal ahora, por lo menos en Colombia. Mas, ¿qué pasó en esos 16 años? Dice, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, los ojos de Jehová, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinón, e hizo pasar, escuchen hermanos, a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo, otra cosa mala, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Por lo cual, por esta razón, por lo que estamos acá leyendo, dice, por lo cual Dios lo entregó en manos del rey de los asirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Paso al versículo 16. Versículo 16 dice, en aquel tiempo Acaz, el rey Acaz, envió a pedir envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen, porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá y los habían llevado cautivos.
Asimismo, los filisteos se habían extendido por las ciudades de Cefela y del Negev de Judá y habían tomado Bexemen, Ajalón, Gederoc, Soco con sus aldeas, Timna y también con sus aldeas, y Gimno y sus aldeas, y habitaban en ellas. Entonces, 19. Porque Jehová había humillado a Judá. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Por causa de Acaz, porque lo que haga el rey afecta al pueblo. Sí, por causa de Acaz, rey de Israel. Por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado, o sea, se olvidó de la ley de Dios, gravemente contra Jehová. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. No obstante, que despojó Acaz la casa de Jehová y la casa real y la de los príncipes para dar al rey de los asirios, y éste no le ayudó. Además, el rey Acaz en el tiempo de aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco, que le habían derrotado, y dijo: pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová e hizo altares en Jerusalén, en todos los rincones, en toda parte era bueno para hacer altar a los Baales. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así la ira de Jehová Dios, el Dios de sus padres. Los demás hechos de sus hechos y todos sus caminos, primeros y postreros, aquí están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y escuche otra vez: y durmió Acaz con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y reinó en su lugar Ezequías su hijo. Bien, quiero hablar acerca de lo que hizo el rey Ezequías. Pero para que podamos entender qué pasó durante el reinado de Ezequías, nos toca de alguna manera mencionar lo que hizo el rey anterior, su padre, a quien le dejó el reinado. Entonces vamos a mirar qué hizo Ezequías, cómo se comportó, la herencia que le dejó su padre. Aquí pues acabamos de leer de una manera muy resumida la triste historia de el rey Acaz. Y dice el dicho que lo que empieza mal, termina mal. Y la historia comienza diciendo que aunque reinó en Judá 16 años, no hizo lo recto delante de los ojos de Dios, porque hizo imágenes a los Baales, les quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Pero fue muy grave que hizo pasar, dice la palabra, que hizo pasar a sus hijos por el fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Dios había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Y por esta razón, por lo que estaba haciendo, Dios lo entregó en manos del rey de Asiria, del rey de Israel, de los edomitas, de los filisteos, que mataron a muchos judíos, pero también tomaron a miles de prisioneros. Dice el versículo 19, lo volvemos a mirar, dice el versículo 19 que todo le vino porque Dios había humillado a Judá. ¿Por qué, hermanos? Ok, entonces empecemos a mirar, hermanos, cómo nosotros como iglesia recibimos sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, consecuencias de lo que están haciendo los reyes, los gobernantes. Sí, dice
que Dios había humillado a Judá, a toda una nación, por causa de su rey que se olvidó de su ley. Ignoró a Dios, le dio la espalda. Además, dice el versículo 23 y 24 que ofreció sacrificio a los dioses de Damasco que le habían derrotado y dijo, pues si los dioses de los reyes de Siria les ayudan a ellos, pues yo también voy a ofrecer sacrificios a ellos para que me ayuden. Fatal, fatal, fatal. Y en el versículo 24 dice que fuera de eso, también recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios, los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová. Fatal, fatal, fatal. Una cosa llevó a la otra, una cosa llevó a la otra y fue terrible. Y dice que se hizo entonces altares en Jerusalén, en todos los rincones, y como consecuencia de toda esta afrenta contra Dios, dice el versículo 27, que cuando murió ni siquiera halló cabida donde normalmente enterraban a los reyes. Grave, grave, o sea, muy grave la situación que vivió Judá bajo el reinado de Acaz. ¿Por qué dice? Porque pecó gravemente contra Dios. Una cosa llevó a otra, una cosa llevó a otra, provocando y despertando esa ira de Dios contra el pueblo, y el pueblo fue humillado por causa de su rey. Todo Judá. Y termina la triste historia diciendo que en su lugar reinó Ezequías, su hijo. Entonces, hermanos, empecemos a mirar que cuando empezó a reinar Ezequías, su hijo, pues ya había visto lo que había ocurrido con el reinado de su padre. Dice la palabra que Ezequías pasó por fuego, presentándole los Baales a sus hijos. Terrible. En muy malas condiciones llega Ezequías a reinar sobre Israel. Pero antes de que abordemos la historia de Ezequías, quiero dejarles unas noticas, ¿sí? Porque cuando se habla de un país, porque cuando se habla de un pueblo, se está hablando de gente, y en cada nación, en cada parte, necesitamos, como ha sido por muchísimos años, igualmente ocurre ahora, necesitamos de alguien que esté gobernando, pero que gobierne bien. Amén. ¿Por qué? Porque se nombra un gobernante pues para que lidere y lidere bien, independientemente de lo que haya ocurrido en el inmediato pasado. Pero el modelo perfecto para que esto se cumpla, un buen gobernante, un buen rey que haga lo bueno delante de la presencia de Dios, lo encontramos, una información bien interesante la encontramos en Deuteronomio 17, 18 al 20. ¿Y qué dice? Dice que todo rey cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de la ley, tomado del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda ¿a qué? A temer a Jehová su Dios. ¿Y para qué más? Para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos. ¿Para qué más? Para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que sean prolongados sus días en el reino, él y sus hijos en medio de Israel. Amén, hermanos. ¿Nos queda claro este texto? ¿Nos queda texto, hermano? ¿Sí? O sea, todos los reyes debían de tener una copia de la ley, de los estatutos, tal. Pero dice, ¿para qué? Para que lo lea todos los días, para que aprenda el temor al Señor, para que no se aparte, para que no se envanezca, para que no se desvíe ni a diestra ni a siniestra, y sobre todo para que sean prolongados sus días en el reino, él y sus hijos.
Está claro que dice el original, está claro cuando dice que el original de la ley de Dios estaba... Quiero que mire esto así, hermanos, y no lo deje pasar. El texto está diciendo que el original de la ley de Dios estaba al cuidado de los sacerdotes levitas. Entonces uno empieza a mirar en estos textos, o sea, cómo el gobierno y la iglesia, ¿sí? o el gobernar en lo natural y en lo espiritual, pues han estado siempre pegados, inmersos, solo que tienen que estar bien pegados, solo que tienen que estar bien conectados. ¿Por qué? Porque dice que el original de la ley de Dios era al cuidado de los sacerdotes y levitas, no al cuidado del rey, ni del Banco de la República, ni nada. O sea, esa ley de Dios estaba al cuidado de los sacerdotes y levitas, que eran los que ministraban en el altar de Dios. Y entonces esto es muy importante tenerlo bien claro, ¿sí? Okay. Porque nos involucra a nosotros como iglesia en esta tarea específica de la parte espiritual. Dice que el original del libro estaba a cargo de los sacerdotes que ministraban al altar de Dios, pero también dice que cada que llegaba un nuevo rey, con su puño y letra debía tener una copia de esta ley para leerla todos los días, porque haciendo esto, miren, hermanas, porque teniendo la copia, y usted y yo la tenemos, dice, porque haciendo esto, leerla, estudiarla, entonces aprenderá a temer a Jehová su Dios. Entonces, por esto encontramos constantemente en la palabra que los reyes que hacían lo bueno ante los ojos de Dios eran hombres que leían y habían aprendido esta ley, y en ella habían aprendido el temor a Dios, porque la estudiaban todos los días y creían en lo que Dios les había dado a través de Moisés, pero además de meditar en la ley de Jehová, vemos en la historia de los reyes que a su lado ellos debían de tener entonces al profeta y al sacerdote. Ellos si querían hacer una buena legislación, si querían gobernar bien, deberían de tener la ley que estaba al cuidado, una copia de la ley que estaba al cuidado de ellos, pero también debían de tener a su lado el profeta y el sacerdote. ¿Para qué? ¿Para qué debían de tener a su lado el profeta y el sacerdote? Para que estuvieran consultándole constantemente a Dios respecto de las decisiones que tomarían. Pero muchos de estos reyes se apartaban de este modelo. Entonces de allí venían sus grandes problemas personales, familiares, las derrotas de sus ejércitos, el problema del país, cuando no escuchaban el consejo de Dios a través de la ley y de los profetas. Pero si esta ley y estos estatutos son el modelo que Dios dio al hombre para que los gobernantes aprendan el temor a Él, para que su corazón no se envanezca, para que no se eleve, para que no se desvíen ni a diestra ni a siniestra, para que sus días sean aumentados, prolongados en su reino y sus hijos. Entonces, hermano, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa con ese modelo hoy? ¿Qué pasa con los que gobiernan hoy? ¿Qué pasa con los que están en autoridad sobre el mundo? Desafortunadamente, sabemos que en su inmensa mayoría no invocan a Dios. Y no lo invocan porque no le conocen, y no lo conocen porque no tienen la Biblia, y si la tienen no la leen, y si la leen no la creen, y no la creen ni la practican. Pero tampoco tienen un profeta para consultar a Dios respecto de sus decisiones, ni un sacerdote que ore constantemente por él, su familia, su gobierno, sus decisiones y demás. Pero además, muchísimos gobernantes de hoy sí acuden a fuerzas oscuras, trayendo la ira de Dios sobre sus vidas, sobre su familia, sobre la gente que gobierna y sobre el país que gobiernan. Y este fue el caso del rey Acaz, padre de Ezequías, que acabamos de leer, el cual
lo mismo que usted y yo y que los gobernantes de ahora y todo, debió de haber tenido la copia de la ley, pero no le sirvió de nada. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? ¿Tenía la ley? Sí, era una obligación de todo rey. La leía, no sé. La creía, no sé. Pero fracasó él, su familia y el pueblo en general. Y fueron humillados porque él se olvidó de su Dios. Acaz es un mal ejemplo a imitar. Un mal ejemplo a imitar. Entonces veamos qué pasó con Ezequías. Capítulo 29. Dice en el capítulo de Crónicas 29, segundo. Aquí encontramos la historia de Ezequías, el rey en el reino de Judá, y vamos a encontrar que durante su periodo de gobierno, en ese país hubo una renovación interesante. Su liderazgo trajo un nuevo aire digno de imitar. Y dicho sea de paso, entonces también nuestra nación y la iglesia requieren con urgencia de un nuevo tiempo de renovación, que lo podemos aprender en esta historia que vamos a empezar a abordar, porque hoy en lo natural no son buenas las noticias para nuestras ciudades, ni para nuestro país, ni para la iglesia, ni para usted, ni para mí, ni para nuestras familias. Y si escucha noticias, usted puede darse cuenta que no son buenas las noticias. No escuche tanta basura. Si eso es basura, hermanos, yo quiero comprobar qué es lo que me dice la Biblia con respecto de la basura que yo estoy escuchando hoy. Y si esa basura es una basura que está ahogando mi vida, mi familia, mi sociedad, la iglesia y demás, pues tenemos que ser atalayas. Dios nos puso como atalayas. Y claro, si nos entretenemos en las redes sociales y ¿qué atalayas? Pues, o sea, ¿qué estamos aprendiendo, hermanos? ¿Y cuál es el temor de Dios? Lo uno está muy independiente del otro. El rey reinaba y sabía qué hacía, y el sacerdote sabía cuáles eran sus funciones. Vamos a mirar qué pasó en esta historia. Pero el mundo y la iglesia necesitamos un nuevo tiempo, un nuevo aire. En esta historia la podemos encontrar para copiar. Entonces, como aquí estamos incluidos usted y yo y nuestras familias, porque desafortunadamente, hermanos, la iglesia tampoco está haciendo bien la tarea, porque si los gobiernos no están haciendo bien la tarea, tampoco la iglesia está haciendo bien la tarea. Y esto es una cosa desafortunada. Gran parte de la iglesia tampoco está haciendo debidamente la tarea que Dios nos encomendó. Pero la realidad que usted y yo conocemos, y en la realidad que el rey Ezequías empezó a gobernar, es que nosotros estamos aún viviendo bajo una pandemia, con sus grandes consecuencias, con sus efectos, con la perturbación a nivel mundial. Entonces el mundo también necesita con urgencia de la intervención soberana de nuestro Dios, porque fue Él quien creó los cielos y la tierra. Por lo tanto, solo Él también tiene el poder, la autoridad, la sabiduría para cambiar el rumbo de este mundo sin control. Venga a nosotros tu reino, Señor. Es la petición que Jesús nos dijo que debíamos de hacer constantemente a través del Padre Nuestro. ¿Y qué hace Dios para mejorar esto? Pues que usted y yo hagamos bien la tarea como iglesia, hermanos. Entonces que Dios traiga hombres y mujeres que los posicione y que los ponga en los puestos de gobierno. Hombres idóneos, mujeres idóneas, y que gobiernen haciendo lo que agrada a Dios. Y en vez de venir la ira de Dios sobre el pueblo, pues que venga la bendición sobre los pueblos. Pero igual, hermanos, sobre la iglesia.
que Dios también necesitamos que ponga de nuevo unos líderes con temor, con celo, con reverencia, con pasión, con dedicación, con entrega, porque la iglesia tampoco está haciendo bien la tarea, hermanos. Y si el gobierno no es capaz de hacer la tarea, entonces está la iglesia. Pero si la iglesia tampoco está para hacer la tarea, entonces estamos como estamos. Y yo creo que nos toca despertar, que Dios nos despierte, que Dios nos avive, que Dios haga algo, porque usted y yo necesitamos que nos vaya bien. Usted y yo necesitamos que nos vaya bien. Entonces revisemos rápidamente lo que ocurrió en Judá, cuando Dios permitió que llegara el rey Ezequías en reemplazo de Acaz su padre. ¿Y qué debemos entonces nosotros aprender? O sea, vamos a mirar qué podemos aprender o qué debemos de aprender, qué tenemos que aprender de esta historia. Porque necesitamos gente que se levante y se desligue del pasado, sobre todo si fue malo, hermanos. Siempre hay cosas mejores por hacer, siempre hay cosas mejores por hacer. Necesitamos desligarnos del pasado, hermanos, pero vivir el presente con fe, con optimismo. El Señor sigue alumbrando, el Señor sigue con su mano extendida, el Señor sigue haciendo lo bueno, está de favor nuestro, por lo tanto podemos esperar muchas cosas buenas. Pero el modelo perfecto para que esto se cumpla solamente lo encontramos en la Biblia. Ya lo vimos ahora en el versículo de Deuteronomios, y como referente está, hermanos, la palabra. ¿Ven? Palabra, la luz, hermanos. Entonces, estudiando Segunda de Crónicas y Segunda de Reyes, que se repiten las historias de los reyes, uno podría pensar que después de 16 años que gobernó el rey Acaz, padre de Ezequías, haciendo lo malo ante los ojos de Dios, a tal punto que leíamos en Crónicas 28:3, leíamos y decía que Acaz hizo pasar a sus hijos por el fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de Israel. Y en esta afrenta del rey Acaz contra Dios estaba el hijo que lo sucedería en el reino. Ahí está. O sea, un hombre que fue presentado a los Baales, ¿sí?, como ofrenda. Y allí estaba Ezequías. Y en esas condiciones en las cuales Ezequías llegó a reinar sobre Judá, parecería que no había mucha esperanza para esta nación. Parecería. Ezequías fue testigo de todo el mal que vivió. Más adelante lo vamos a ver. Pero en esas condiciones, en esas malas condiciones, recibió el gobierno para empezar a reinar sobre Israel. ¿Qué dice Segunda de Crónicas, perdón, cierto? 1:2. ¿Qué dice Segunda de Crónicas? Por favor, Jaime, me lee, duro. 29, sí. Sí. 1 y 2, sí. Nuestra reina Ezequías, siempre 25 años, que reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, porque sabe que había hecho también su padre. ¿Hizo qué, hermanos? Lo recto, agradó al Señor. Entonces, listo. Leíamos ahora que el rey Acaz, su padre, hizo lo malo delante de la presencia de Dios. Aquí dice, e hizo lo bueno. Entonces, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que hizo el rey Ezequías diferente de lo que hizo su padre? Versículo 3. ¿Sigue, Jaime? Abrió las puertas de la casa de Jehová, la verdad. Ok, recordemos que ya pasamos por allá y leímos que el rey Acaz había cerrado las puertas del templo. Así que no se estaba usando, estaban las puertas cerradas, pero dice que tan pronto empezó a reinar, por primera vez en muchísimo tiempo, las puertas del templo fueron de nuevo abiertas.
¿Y qué hizo el rey después de que abrió el templo? Versículo 4 y 5, Jaime. Lo reunió en la plaza central. Le dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, Dios de nuestros padres, y sacad el santuario de inmundicia. Ok, miremos, démonos cuenta que no hizo llamar a la policía, que no hizo llamar al ejército, que no hizo llamar a su familia, que no hizo llamar a la corte con la que estaba gobernando o con la que iba a gobernar. ¿A quién hizo llamar? A los levitas. ¿A quién hizo llamar, hermanos? A los levitas. Aquí, hermanos, empieza la transformación. Hay que llamar al que hay que llamar. Tenemos que juntarnos con el que nos tenemos que juntar. Entonces hizo venir a los levitas y los reunió en la plaza y les dijo, ¿qué les dijo? Oídme, levitas. ¿Y qué les dijo? Vamos a comer, vamos a rumbear, ¿qué le dijo? Santificaos. ¿Qué más dice? Sí, o sea, ¿santificaos cuándo? Ya. ¿Santificaos qué? Ya. O sea, no hay tiempo, el tiempo se acabó. Santificaos ya. ¿Qué más dice? Y santificar la casa de Jehová. ¿Qué más, hermano? Y saquen del templo toda la inmundicia que mi papá sembró, que mi papá dejó, la herencia que me dejó mi papá, mala. Todo eso lo van a sacar ustedes, no yo, ustedes. ¿Qué más dice? En fin, lo que está empezando a hacer Ezequías, pues empiezan a implicar grandes cambios, porque ellos, entonces yo leía esto y estudiaba y yo decía, Dios mío, pero ¿por qué le pasó eso a los sacerdotes y levitas? O sea, ¿cómo es posible que el rey Acaz hacía lo que hacía y los levitas y sacerdotes, eso hay que derrarlo? Sí, pero hay que hacer altares allí. Y pareciera que se hubieran ido detrás de Acaz haciendo lo que no debían. Ahora por eso viene Ezequías y le dice, santificados. Ustedes también participaron de esas porquerías. Así que santificados, purificados, arrepentidos, dolidos, lavados y demás. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué más dice, hermanos? Sí. Porque nuestros padres se han revelado y han hecho lo malo que los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron. Se apartaron los ojos del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. O sea, a lo bueno lo llamaron malo, revolvieron lo espiritual y lo natural, se les volvió paisaje, todas las cosas. Sí, si pasaban por el templo y estaba la puerta cerrada, pues no reclamaban, no decían nada. Participaron de lo que no debían de participar. Entonces aquí está el rey Ezequías haciendo una confesión y está diciendo, todo esto hay que hacerlo porque nuestros padres, ahí estaba su papá, está hablando de su papá también, se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios. Porque le dejaron, apartaron sus rostros del tabernáculo del Señor y le volvieron las espaldas. Aún cerraron las puertas del pórtico, apagaron las lámparas y no quemaron incienso ni sacrificaron holocaustos en el santuario del Dios de Israel. Grave, hermanos, ¿sí o no, hermanos? ¿Ah? O sea, ¿nos suena algo parecido o no? ¿Nos suena algo parecido, hermanos, o no? ¿O estamos desconectados, estamos por allá? Grave, hermanos, porque es que si esto lo traemos al tiempo de hoy, entonces, a ver, ¿cómo estamos? O sea, ¿qué aprendemos? O sea, si decimos, está claro que dice que esto hizo lo malo, y lo malo es malo y seguirá siendo malo, y si nos está diciendo que este es bueno y que hizo lo bueno, y lo bueno es bueno, y eso sí es para imitar. Amén, hermanos. Entonces, vemos al rey Ezequías colocando la culpa donde realmente tenía que colocarla, donde correspondía. Ezequías no está justificando el pecado.
Ezequías está diciendo que más bien por causa del pecado habían provocado un desastre sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre su nación y demás, porque abandonaron completamente y le dieron la espalda a Dios. Y estas son las consecuencias de todo esto. Veamos qué más dice versículo 8 y 9, Jaime, por favor. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén. Ok, ¿por qué? ¿Por qué viendo entonces la ira de Jehová sobre Judá y Jerusalén? ¿Por qué? Por sus padres, o sea, es decir, nuestros padres hicieron, y mire pues, sí, Jaime. Uno, ante una situación negativa, uno dice, es sentía, ¿cierto? Y es como, o puede tender a pensar que es una obra de enemigo, demoníaca, pero también el castigo viene de parte de Dios y obediencia. ¿Sí? Entonces, pensamos que Dios solamente es amor, pero Dios también es cuerpo. Amén. Y si no respetamos las mandamientos, si no respetamos las normas de Dios, pues tiene que venir una consecuencia y no va a ser la mejor. ¿Sí? Y no va a ser ya lo que me está atacando, ¿no? También hay consecuencias cuando no hay una obediencia social. Amén. Entonces, por eso tenemos que volver a tener en cuenta el título que le pusimos: lo que haga el rey afecta al pueblo. ¿Sí? Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de nuestro Dios, porque lo dejaron, apartaron su rostro del tabernáculo del Señor, le volvieron las espaldas y aún cerraron las puertas del pórtico, apagaron las lámparas, cerraron las Biblias, cerraron las copias de la ley, no quemaron incienso, o sea, no oraron, ¿sí? No sacrificaron holocaustos en el santuario. Vemos pues a Ezequías haciendo esa memoria y dice: nos toca limpiarnos, nos toca purificarnos, o sea, en cabeza de mi padre hubo mucho pecado, pero también sus padres también tienen mucho que ver con esto. Ahora nos toca limpiarnos, purificarnos, volvernos al Señor. Lo que expresa en versículo 8 y 9, ¿qué dice? Eso es lo acabamos de leer, ¿cierto? ¿O lo está leyendo? Sí, por favor. Ajá. Bueno, sí. Y los ha entregado. Oiga, los ha entregado a tres cosas. Primero, que turbación, confusión, o sea, dolor, persecución. Uno, turbación. ¿Qué más? Ok, aquí dice espanto. Sí, espanto. ¿Y qué más dice? Burla. Sí, sigue, Jaime, por favor. Entonces, mire, como ustedes mismos están viendo, o sea, esto no es ajeno para ustedes. Sí, a ustedes les consta esto. ¿Qué más dice? Ajá. Y nuestros padres han caído de espada. Oiga. Nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por él. Ok. Ahora pueden ver terminado. No, discúlpame, Jaime, discúlpame un momentico ahí. Entonces, lo que el rey Ezequías estaba poniendo delante de la presencia de él es la cruda realidad del inmediato futuro. No es, perdón, lo que está viviendo, no está escondiendo el pecado, ni aún el de su padre. Y dice, pero todos, o sea, aquí todos somos culpables. Todos somos culpables. Usted y yo igual somos culpables. ¿Sí? Pero entonces dice, vamos a ver qué hacemos ante esta realidad tan dura. ¿Sí? Vamos a ver qué hacemos. Están viviendo aún, ya Asa estaba muerto. No se podían quedar allí lamentándose. Ezequías empieza a hacer unas reformas, empieza a sentir que tiene que hacer algo. Parecería que de Ezequías no se podía esperar muchas cosas, pero está haciendo cosas interesantes.
está reconociendo su pecado, ahora está reconociendo su pecado, pero interesante lo que viene enseguida. ¿Qué dice Jaime? Ok, dice Ezequías, ahora yo, como rey, ¿sí o no? No quiero traerle problemas a mi pueblo, no quiero traerle problemas a mi familia, quiero traerle bendición. Y la bendición viene ¿de qué, hermanos? De lo alto. Por lo tanto, yo he determinado, interesante, ¿cómo dice ahí esa palabra? ¿Yo qué? Igual. O sea, por lo cual yo he determinado hacer pacto con mi Señor, el Dios de Israel. Dice, ¿para que qué? Bueno, necesitamos, hermanos, que Dios aparte de nosotros, hermano, el autor de su ira. Con seguridad, y no me cabe la menor duda, hermano, que los colombianos, en especial los antioqueños, somos antioqueños, estamos viviendo en Medellín, necesitamos arrepentirnos de todo corazón delante de la presencia de nuestro Dios. Con todo, volvernos a la presencia, hacer pacto con el Señor, determinar. Yo, por tanto, yo he determinado. Usted también puede determinar. Todos podemos determinar, hermano, hacer un nuevo pacto con el Señor. Lo necesitamos urgente, hermanos. Amén. Un nuevo pacto, un nuevo tiempo. Acá el rey Ezequías tomó una gran decisión. Necesitamos tomar grandes decisiones, buenas decisiones. La está tomando por causa de un problema, pero bueno, ¿qué hacemos si esa es la realidad que está viviendo Judá en ese tiempo? Pero ¿cuál es nuestra realidad? ¿Le parece muy bonito, muy chévere lo que estamos viviendo, hermanos? Vea, sí, otra indumentaria porque no sabemos qué hay enseguida, sí. Y las noticias son malas, hermanos, o sea, son malas las noticias, son muchas las noticias. Si no ve, por lo menos trate de mirar qué noticias hay que mirar que se nos encuadren con la realidad que estamos viviendo y con lo que la Biblia nos enseña, para que aprendamos el temor a Dios, para que leamos todos los días, para que es lo que nos dice la palabra. Entonces el rey Ezequías tomó una gran decisión por causa del problema que están enfrentando. Pero me gusta mucho, hermano, y espero que igual a usted también le guste, como empieza el versículo 11. ¿Qué dice, hermano? Jaime. Ok, hijos míos, ¿sí? Hijos míos, o sea, me gustó esa palabra, ahí dice lo mismo, ¿cierto? En esa versión, me gustó esa palabra. O sea, el rey Ezequías está llamando a los levitas, a los sacerdotes, y le está diciendo, hijos míos. Pareciera que estuviera hablando Dios. Y mire lo que dice. ¿Qué dice, hermanos? Hijos míos. Ajá. O sea, discúlpame, Jaime. Jehová os ha escogido a vosotros para... o paras. Vamos a ver los paras. ¿Para qué? Para estar delante de Él y le sirvamos. O sea, para que estemos delante de Dios sirviéndole. Amén. ¿Qué más dice otro para? Ajá. Y de que me instrucción. Ok. Entonces dice, Jehová os ha escogido a vosotros. ¿Recuerdan de las últimas enseñanzas en Efesios? Sí. Cuando dice que nosotros fuimos escogidos. ¿Sí o no, hermanos? Allá decíamos que nosotros somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Pues nos toca creerlo. Aquí Ezequías está diciendo, hijitos míos, no os engañéis, o sea, no se engañen. Porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él, para que le sirváis siendo sus ministros y para que le queméis incienso. Seamos luz, seamos testimonio, oremos, alabemos, glorifiquemos y exaltemos el nombre de nuestro Dios. ¿Sí? ¿Qué está reconociendo aquí el rey Ezequías?
¿Qué está reconociendo el rey Ezequías? Humildemente, sí soy el rey. Pero esto, no. Esto les incumbe a ustedes. O sea, voy a hacer lo mío, ustedes harán lo de ustedes. ¿Sí? El rey Ezequías está diciendo, ustedes, no yo, son los escogidos para estar delante de Dios. ¿Sí me entiende, hermanos? O sea, si nosotros estamos acá, pues somos los escogidos para que estemos delante de la presencia de nuestro Dios. Los concejales, los de la asamblea, los congresistas, allá están. Tienen que darle cuentas a Dios, que deberían de tener el manual, legislar conforme al estatuto perfecto de Dios, ¿sí? Pero nosotros como iglesia tenemos también que hacer bien la tarea. Amén. Versículo, mire, leamos porque es que nos coge el tiempo. Del 12 al 15, del 12 al 15. De una. De los hijos de Joab, de los hijos de Mera, Cis, hijo de Abdías, hijo de Joab, de los hijos de Peros, Joab, Oedima y Eren, hijo de Joab, de los hijos de Joab, Simri, Ayer, de los hijos de Azar, Zacarías y Matanias, de los hijos de Ana, Tiel y Simei, de los hijos de Turtum, Semaías y Uziel. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento de la ley. Ok, mire ahí, hermano, todos esos levitas y llamaron a los hermanos y dice, y estos los llamados se santificaron y qué, hermanos, y entraron conforme al mandamiento del rey. ¿Pero qué? O sea, conforme a la petición del rey. Venga, hay que hacer algo. Y ustedes son los escogidos. Se levantaron, entraron rápidamente, entraron y conforme al mandamiento del rey, pero a la palabra de la ley, a la palabra de Dios. Así hicieron las cosas, ¿sí? Dice, para limpiar la casa de Jehová. Voy a resumir, versículo 16 dice que entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiar, sacaron toda la inmundicia. Yo quisiera mirar y decir, esto es inmundo, fuera. Eso es, o sea, lo que es inmundo dentro del templo de Dios debería de ser sacado afuera y llevado al lugar que Dios haya designado. Que Dios nos dé discernimiento, que Dios nos dé un espíritu de entendimiento, de sabiduría, de ver, hermanos, lo que necesitamos ver, hermanos. Y no solamente del templo, sino de nuestras vidas, santificar nuestras vidas, cambiar nuestras vidas, proceder al arrepentimiento, hacer las cosas para agradar a nuestro Dios, sacar toda la inmundicia, ¿sí? Entonces dice que los levitas hicieron la tarea y lo llevaron al torrente de Cedrón, y cuando terminaron de santificarse y de limpiar la casa, vinieron y le informaron al rey Ezequías que ya habían limpiado todo, que se habían santificado, que todo estaba organizado, que la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos los instrumentos y la mesa de la proposición con todos sus utensilios y todo está preparado y santificado, todos los utensilios que fueron utilizados en la infidelidad del rey Acaz. Ya limpiado, organizado, hicimos los procedimientos correctos conforme a lo que tú dijiste, pero conforme a la ley de Dios. Ahora, en los versículos 20 y 21 vemos que se restauró completamente la adoración en el templo. Se restauró. O sea, ¿qué era lo que realmente entonces Ezequías vio desde el principio? Hay que abrir las puertas, hay que restaurar, hay que volver a hacer los sacrificios, hay que volver a quemar incienso, hay que volver a hacer las cosas conforme a la ley. Usted dice, el rey Ezequías se levantó de mañana, reunió los principales. Ay sí, mire, hermanos, ay sí, interesante. El rey Ezequías se levantó de mañana y reunió los del Congreso.
los ministros, los principales, los ricos, los hombres de influencia, las mujeres de influencia de la ciudad. Y dice que subió a la casa del Señor con todos ellos y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos. Entonces dice, ¿para qué llevo esa primera ofrenda después de todo y de estar todo organizado? Dice, para espiar el reino, para espiar el santuario y para espiar el pecado de Judá. ¿Entiendes? Un sacrificio así, o sea, tiene el sentido del por qué se hacen las cosas. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofrecieran sobre el altar del Señor. O sea, él estaba allí como testimonio viviente, él estaba dando un testimonio. Ezequías estaba primeramente confesando su pecado, estaba reconociendo sus faltas, estaba dando un buen ejemplo, estaba siendo un hombre de fe, estaba siendo un hombre de testimonio. El testimonio que usted y yo como cristianos tenemos que dar en todo lugar. Somos luz para el mundo y sal para la tierra y no nos podemos callar. Tener una completa identificación con Dios en su palabra, que creamos en lo que Él nos dice, con buenas actitudes. Lo que necesitamos hacer los hijos de Dios, hacerlo demostrando siempre firmeza y que estamos siempre del lado de nuestro Dios. Pase lo que pase, nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada ni nadie, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, nada, hermanos. Los sacerdotes pues presentaron las ofrendas por el pecado y holocaustos por todo Israel. E interesante, hermanos, la música. También llegó la música a ser parte de esa ley que lo demandaba en la adoración, en la exaltación a nuestro Dios. Llegó también la música, y mientras presentaban los holocaustos y hacían los sacrificios, empezó la música a sonar. También la música fue restaurada en el templo a través de la oración y dice, y la palabra dice que toda la congregación cantó alabanzas a Dios, se alegró, adoró y demás. Además, añade el versículo 36. ¿Qué dice el versículo 36? Por favor. Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese separado el pueblo, porque la cosa fue rápida. Se alegró, hermanos. Necesitamos tener alegría, pero una alegría, hermano, de ver que las cosas, hermano, prosperan conforme a lo que dice la palabra, los mandamientos, los estatutos de nuestro Dios, y que seamos hallados hombres y mujeres fieles delante de Él. Amén, hermanos. Amén. Se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiera preparado al pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Y en Segunda de Reyes 18:5 dice, Segunda de Reyes 18:5, por favor lo leen ahí. ¿Qué dice Segunda de Reyes 18:5? Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza En Jehová, ¿cierto? Sí. antes de él hubo otra mujer de todo. 7, sí, hasta el 7, Jaime. Sino que guardó los mandamientos de Jehová. Jehová prescribió a Moisés. Y a donde quiera que salía, prosperaba. Ok, ahí está bien, hermano. Entonces, o sea, finalmente dice que no hubo otro rey como él, ni antes ni después. ¿Por qué? Dice, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor le prescribió a Moisés. Dice que el Señor estaba con él a donde quiera que iba, porque Dios le prosperaba. Amén, hermanos. Amén. Ay, hermano, entonces qué bueno para nosotros los cristianos como somos de pirigüeños. ¿Sí?
como nos gusta que nos den, como nos gusta estar bien, como nos gusta no tener problemas, como nos gusta. Pero hermanos, aquí tenemos dos historias. Aquí tenemos dos historias, hermanos. Una mala, re mala, y otra buena, re buena. El rey ni siquiera halló cabida en los sepulcros de los reyes. Este rey dice que a donde quiera que iba, Dios estaba con él y lo prosperaba. Necesitamos que Dios esté de nuestra parte, de verdad, de verdad, de verdad, y que seamos prosperados y guardados en todo. Amén, hermanos. Yo doy gracias a Dios porque tenemos la palabra, que para nosotros sigue siendo igual, hermanos. Tenemos una copia, no fue de nuestro puño y letra, pero tenemos una copia, o dos copias, o tres, o muchas copias de esta palabra, hermanos. Pero no es para tenerla, es para abrirla, leerla, aprender de ella el temor a Dios y obedecerla. Quiero ponerle una palabra suave a su vida. Escúcheme, hermano, hermana. Escúcheme. Le voy a poner una palabra suave a su vida. Deje el cansancio. O sea, deje el cansancio. Y dedíquele más tiempo a la palabra. Por no decir que deje la pereza, la apatía, que no le dé más la espalda a Dios, que no se olvide más de la ley de Dios, que no lo tenga tirado, que no... Hermanos, deje la pereza. Dejemos la pereza, hermanos. Queremos que nos vaya bien, necesitamos que nos vaya bien, a nosotros, a nuestras familias, a nuestra ciudad, a nuestro país, al mundo, hermano, en este mundo que está en caos, en grandes problemas, hermano. Y nosotros, dice la palabra, que nosotros somos los escogidos para hacer esa tarea de intercesión, de oración, de presentar incienso, ofrenda, alabanza, gratitud delante del Señor. Ellos están allá y tendrán que darle cuentas a Dios, pero la iglesia está aquí, hermano, y tenemos una tarea por hacer. ¿O no, Maru Eugenia? Tenemos una tarea por hacer, ¿sí? Dejemos la apatía. No le demos más la espalda a Dios. No seamos cristianos que nos movemos por conveniencias. Lo necesitamos, entonces lloramos y nos arrodillamos y ¿sí? Gemimos. Pero hermanos, o sea, el Señor es fiel y espera fidelidad de nosotros. Yo, como pastor de la Iglesia Cristiana de Reconciliación Ebenecer para las familias, que cuando empezó la pandemia nos tocó cerrar la puerta, igual que leíamos en la historia de acá, nos tocó cerrar la puerta por los problemas que ustedes ya vieron y conocieron. Nos ha tocado ver y conocer. Nos tocó cerrar la puerta de la iglesia, hermanos. Pero gracias al favor y la misericordia de Dios, hoy, hermanos, usted y yo tenemos de nuevo la oportunidad de abrir esa puerta y volvernos a sentar, hermanos, en este lugar, hermanos, y que se cumpla la palabra en nosotros, que donde dos o tres nos congreguemos en su nombre, ahí está el Señor ministrando nuestras vidas, ayudándonos, prestos para escucharnos. Nos manda la palabra bendita, divina, eficaz, y por su gracia estamos hoy de nuevo en este lugar. Si hemos entendido la palabra, hermanos, tenemos cosas por hacer, tenemos unas tareas por hacer, ¿sí? Y cuando nosotros empezamos la pandemia, pues teníamos una rutina, teníamos ¿sí? unas cosas por hacer. Aparte de esas, pues hacíamos otras. Había veces que ni hacíamos estas y ni hacíamos otras, pero la intención, hermana, es: el ayer ya pasó, Acaz ya se murió, está Ezequías reinando, hermanos, y hizo un nuevo pacto con el Señor. Amén. Es un nuevo pacto con el Señor, hermano. Determinó a hacer un nuevo pacto con el Señor. Nosotros como Iglesia Ebenecer, hermanos, yo los invito para que hagamos un nuevo pacto con el Señor. Que el Señor vuelva a soplar sobre nuestras vidas. Que Dios haga lo que tiene que hacer, hermanos. Estamos en tiempos difíciles.
Y bueno, qué bueno que usted está seguro de su salvación y su hermano, su papá, su mamá, su compañero, sus hijos, su esposa y demás. Volvamos a hacer la tarea, retomemos las tareas que ya veníamos haciendo y si Dios nos pone otras por hacer, pues vamos a hacerlas también con agradecimiento, con gratitud. Y si nos toca implementar algunas otras, pues las implementamos, hermanos, pero pongámonos de nuevo en las manos del Señor, igual que el rey Ezequías en ese pésimo momento que llegó a gobernar, del cual no se podía esperar mucho, hermanos. Termina la palabra alabándolo, diciéndolo, no hubo ni antes ni después de él otro como él. Y a donde quiera que salía, Dios estaba con él y le respaldaba y le bendecía. Y Judá fue una nación por 29 años. Sufrió los 16 con Acaz, pero por 29 años tuvo la bendición de estar gobernado por un buen rey. Que si a la verdad con Acaz fue un desastre y Judá dice que fue humillada, en los 29 años del reinado de Ezequías, Judá fue de bendición, fue prosperada. Amén, hermanos. Nosotros como Iglesia Cristiana de Reconciliación, yo a la verdad le doy muchas gracias al Señor, porque ayer concluimos un nuevo ciclo de parejas. Desde que empezó la pandemia estábamos tratando de empezar un nuevo ciclo. Eso pues corrió las cosas hasta esto, como casi 2 años. Sí, casi 2 años. Sí, cierto, casi 2 años, año y pico. Sí, ok. Entonces, hasta ahora, ayer pudimos terminar, por la gracia de Dios, un nuevo ciclo de parejas. Damos gracias a Dios por Alex, por Liz, que en un gran esfuerzo, por tantas ocupaciones que tienen, un gran esfuerzo a favor de las parejas, nos compartieron un libro que se titula Los 5 lenguajes del amor, y las parejas que estuvimos aquí edificándonos podemos dar testimonio de lo interesante de cada conferencia. ¿Verdad, hermanos? ¿Sí? Entonces damos gracias pues a Dios porque ya pudimos retomar este nuevo ciclo de parejas, ya lo terminamos, pero también estábamos esperando terminar este ciclo de parejas para retomar la oración nocturna. Aquí nosotros tenemos oración los martes. Yo Quiero por algunas razones pedirle que la hagamos los miércoles. O sea, el próximo miércoles vamos a estar aquí ya a las 7 de la noche. Los invito. Vamos a compartir una oración, a estar más conectados, a estar con la posibilidad de leer más la palabra. Vuelvo y le digo, hermanos, dejemos la apatía, dejemos el cansancio, dejemos, hermanos, las redes, dejemos cuantas cosas, hermano, y volvámonos al Señor. Tiempo de cambio, tiempo de hacer nuevas cosas. Igualmente, estábamos esperando terminar también lo de las parejas para volver a las vigilias. Recuerden, hermano, el último viernes de cada mes volveremos a hacer las vigilias. Amén, hermanos. Restaurar, hermanos, las actividades normales del templo, ¿sí? Están cordialmente invitados. También doy gracias a Dios por la hermana Nubia y mi esposa, que vienen trabajando acerca de un trabajo para ayudar a las mujeres, para estar más cerca de las mujeres, para poderlas escuchar, para poderlas oír, para poder compartir, en fin, tienen todo un plan que han venido trabajando, y yo de esto pues me alegro mucho y le doy gracias al Señor. La hermana Nubia está muy dispuesta y con mi esposa pues han estado ya trabajando con eso. También hemos hablado con el pastor Jaime, sí, que también queremos estar con alguna disposición para compartir con los hombres, pues que si las mujeres tengan a dónde arrimarse, pero que los hombres también tengan dónde arrimarse. Sí, estaré Jaime, estaré yo,
habrán otras personas que podamos, pero también cómo hacemos para que los hombres podamos también tratar cosas de hombres. Igualmente estamos dando clase a 2 personas para bautismos. Amén, hermano, eso nos ordenó el Señor, y también estamos ya con 2 personas preparándolas para el bautismo. Igualmente la hermana Sandra está reorganizando el grupo de diáconos, está ya trabajando en qué hacer, cómo hacerlo. Igualmente, damos gracias a Dios por el grupo de alabanza, que ahorita está más sólido. El hermano Alejandro viene acompañándonos, el pastor Rey, sí, está Daniel, está Stephanie, está Víctor, Lina, el hermano Juan Julio también está anexándose para ayudarnos con los equipos. En fin, el equipo de alabanza y de audio también está ya activo en la iglesia. Amén, hermanos. Sí. Como lo hicieron los levitas, cada uno haciendo su labor para la gloria de nuestro Dios. ¿Por qué esto, hermanos? Porque la Biblia dice, ahí lo acabamos de leer, que nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, como escogidos, dice que nosotros somos los elegidos para hacer lo espiritual. En lo natural, pues se hace lo natural, pero en lo espiritual se hace con la gente que está consagrada al servicio de las cosas de Dios, ¿sí? Con la gente que está leyendo la palabra, con la gente que está adiestrándose para entender la palabra. Y doy testimonio de que los que hemos hablado, hemos trabajado hace mucho rato, ¿sí? Hemos trabajado mucho rato formándonos, y así, hermanos, podemos ayudar a las nuevas personas que están llegando, las que vendrán, con ese don de servicio, hermanos, ¿sí? Y que cada uno ejerza su ministerio, su don, el cual Dios le ha entregado. Amén, hermanos. Por lo tanto, de verdad, con todo corazón, Pastor Rey, ¿sí? A Liz y a Lales por el trato con las parejas, y a la hermana con las mujeres, damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor porque como ministerio, lo que nos toca es estar preparados, hermanos, y no es llenar este lugar de mucha gente, es poder ayudar adecuadamente a cada persona en su área. ¿Cuál es su necesidad? Le ayudamos desinteresadamente, no tenemos ningún problema, hermanos, y si la persona va de paso, amén, ¿sí? Ahorita hay muchos venezolanos con muchas necesidades, con muchos problemas, con mucha soledad, con mucho dolor, con muchas limitaciones económicas. ¿Cómo les podemos ayudar? Amén, hermanos, y mañana se van, bienvenidos, que sean bienvenidos, pero mientras nosotros podamos hacer algo, hagámoslo para la gloria de Dios y para el bien del prójimo. Amén. Sí. Voy a invitarlos a que estén sobre sus pies. Démosle gracias al Señor. Estos 2 ejemplos que hemos visto a través de la Biblia, uno muy pésimo, muy malo, ya lo vimos, ¿sí? Otro muy bueno. Pues yo creo que nosotros como cristianos, pues no tenemos ninguna duda en escoger lo que hizo el rey Ezequías en su tiempo. Y que a pesar de haber tenido un padre que no agradó a Dios en ninguna forma, en ninguna manera, pues ese hijo se levantó e hizo lo bueno delante de la presencia de nuestro Dios, y dice que finalmente, al final de sus vidas, dice que fue un hombre prosperado, y que donde quiera que iba, Dios le respaldaba. Padre, te damos muchas gracias en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, Señor amado, porque tiene el poder y la autoridad, Señor amado, por haber subido a la cruz del Calvario y pagar un precio que había que pagar, Señor amado, restaurar, Señor amado, algo que había que restaurar, y se hacía con sangre, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos entrar y discernir, leer, estudiar, Señor amado, lo que ha pasado en la historia. Y a través de tu palabra, Señor amado, pues tenemos esa información que la creímos, Señor amado, como una verdad, como tu palabra, Dios del cielo. Y Dios, somos testimonios
que voluntariamente, Señor amado, hemos rendido nuestras vidas a ti para exaltarte y glorificarte. Señor, hoy no es la excepción, Señor, en este tiempo malo, difícil, en este tiempo aún en pandemia, Señor amado, queremos ser lo que tu palabra dice, luz para el mundo y sal para la tierra. Lo que hagamos, Señor amado, lo hagamos para honrar y glorificar tu nombre. Ebenecer en pleno, Señor, está de nuevo firmes, como soldados, Señor amado, como médicos, como enfermeras, como médicos, Señor amado, para sanar, para tratar, para ayudar, para sobar, Señor amado. Pero Dios, queremos honrarte en todas las cosas que hagamos en nuestras vidas. Y será para gloria tuya, Señor, y bien nuestro. Guarda nuestras vidas, por favor, guarda nuestras familias, Señor amado, guarda nuestra ciudad, Señor, guarda nuestro país, Señor amado. Te necesitamos. Trae un nuevo tiempo de renovación, de cambio, Señor amado, pero que en todo esto veamos que tu mano poderosa está con nosotros. Gracias también por tu Santo Espíritu, Señor amado, que fija tu palabra en lo más profundo de nuestro ser y nos recuerda, Señor, todas las cosas que tú enseñaste. Por todo esto, Señor, te damos muchas gracias en este día, Señor. Bendice mis hermanos, bendice los ministerios, bendice a Benecer. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo suplicamos, Señor. Amén. Bendiciones, mis hermanos, bendiciones. Ustedes recuerden que nos reunimos entonces como hemos acordado, amén.